vuelta con este Sol de los Sábados a las 9:22 de la mañana. Hoy tenemos en nuestra entrevista central a Leimi Lora. Ella es abogada especialista en seguridad social y con nosotros va a hablar sobre las AFP y fondos de pensiones, sobre todo de la revocación del Tribunal Constitucional a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba a la Superintendencia de Pensiones la restitución de 8.500 millones de pesos a supuestos afiliados estafados. Muy buen día, Leimi. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Encantadísima pues de poder compartir aquí en este sábado una información súper importante. Es un tema reivindicativo del sistema. Creo que la decisión del Tribunal Constitucional pues nos recuerda nuevamente la importancia de preservar la integridad de aquellos estamentos jurídicos, sociales y económicos que mantienen la estabilidad macroeconómica en nuestro país, como lo es en el caso del sistema dominicano de pensiones, que nos va más allá incluso de lo que es la estabilidad económica, y ahí me retracto un poco, sino que más bien va condensando lo que son los derechos sociales de las personas para poder recibir una pensión futura. Es una decisión que tiene unos matices buenísimos también, o sea, son unos aspectos que tocó el tribunal que creo que en muy pocas sentencias se han visto, como fue una evaluación exhaustiva de la actuación de los juzgadores previos del Tribunal Superior Administrativo, donde el Tribunal Constitucional, creo que en el totalidad del pleno, aunque hubo 3 votos disidentes, uno que apoya la sentencia al 100% y de hecho lo que solicitaba de la sentencia era que la reforzaran, que fue también un voto disidente extraordinario, creo que nunca se había visto eso, un precedente bastante interesante, y otros votos que estaban más bien contemplando la parte de la forma en que se conoció, lo que es la parte de forma del recurso, no el ¿Eran fondo. votos salvados entonces? Sí, fueron votos salvados, correcto. En ese caso también pues vemos como ella establece una diferencia entre lo que es un amparo y un amparo técnico, o más bien creo que se llama un amparo de... Lo voy a buscar ahora, vamos a buscar en el archivo aquí del celular. Pero hace una diferenciación entre los tipos de amparo que tú puedes recurrir. Y en este caso establece que el tribunal no hizo una evaluación ni una valoración correcta de los elementos y argumentos que fueron presentados por las partes recurrentes y, por tanto, inmediatamente procede a la parte central ya de la sentencia, que es lo que realmente permite ya dejar con claridad que no hubo ningún tipo de falta, que es la revocación de esa sentencia, por lo cual, a partir de este momento, esa sentencia del TCA de agosto del 22 queda totalmente sin efecto. Leimi, pero pudiéramos, digamos, para un poco nutrir a la audiencia, hablar del origen de esta sentencia, o sea, qué trataba el origen, de qué se trataba en sentido general, para que la gente pueda saber un poco más. Sí, claro. Yo creo que de hecho nosotros compartimos un ratito el año pasado cuando eso surgió, sí, que fue en febrero, marzo del 22, así es, sí. Cuando vino una ola de demandas de personas que estaban aduciendo que las administradoras de fondos de pensiones habían sustraído fondos de sus cuentas de capitalización individual. Recordemos que las cuentas de capitalización individual son esas cuentas que nosotros los afiliados tenemos, que nos administran las administradoras de fondos de pensiones. Recordemos también que en ese momento, fruto de la crisis de la pandemia, de la que todavía no hemos logrado salir al 100% ninguna de las naciones, ¿verdad? Estamos claros en eso. En un giro que hizo el Banco Central, un giro monetario, provocó una apreciación del peso dominicano frente al dólar. Hablábamos también en ese momento que el 25% de los fondos de pensiones están invertidos en moneda extranjera, en este caso dólar norteamericano. Cuando se reflejan en los estados de cuenta, los saldos de las cuentas, la norma le exige a las AFP que todo sea expresado en peso dominicano. Entonces, cuando tú hacías el cambio de que si tú tenías una tasa del 57 en enero, pero ya en febrero el dólar te bajó al 55, 56, como que tuvo unos puntos bastante importantes, una diferencia bien significativa, había un reflejo de una supuesta reducción. Entonces vinieron esos recurrentes y dijeron, bueno, pues la AFP me está robando mi dinero, en primer orden, hablando en términos llanos. En segundo orden, entonces empezaron los reclamos ya con los argumentos legales correspondientes, estableciendo que habían faltado a la norma de garantía de rentabilidad mínima, o sea, que decían que esos instrumentos no se estaban invirtiendo, esos fondos, perdón, no se invertían en instrumentos que generaran la rentabilidad mínima exigida por la Superintendencia de Pensiones en apego a la ley y las normas complementarias, que entonces las AFP estaban violentando la ley 8701 y su norma complementaria, y que la superintendencia igualmente no estaba cumpliendo con su rol de supervisar y fiscalizar esas inversiones. Esos fueron los argumentos principales de aquel recurso de amparo, que creo que tuvo fueron casi 67, 68 recurrentes que se unieron en esa voz, en ese proceso, y en una cosa, señores, que para mí yo lo dije también en su momento, eso fue histórico también en el Tribunal Superior Administrativo. O sea, nosotros conocimos hoy la presentación de argumentos de las partes y en la tarde ya estaba evacuada la sentencia. Fue una cosa tremenda, o sea, sin ningún tipo de evaluación ni valoración de
de los argumentos técnicos que vertieron la Superintendencia de Pensiones, que vertieron los representantes legales de las administradoras de fondos de pensiones. No hubo análisis de ningún tipo de normativa, simple y sencillamente valoraron lo que dijeron los recurrentes con relación a eso, con la presentación de los estados de cuenta, valga también la aclaración. No hicieron una comparación real de cuál era la tasa de rentabilidad anual histórica o comparativa, porque también tenemos que ver algo. Eso no se puede hacer de un mes a otro. Yo no puedo hacer una comparación de rentabilidad de marzo a febrero. Yo tengo que ir haciendo de 12 meses a 12 meses, 12 meses para tener realmente lo que sería un promedio de rentabilidad. Entonces, bueno, nada, el TCA evacúa su sentencia, ya ustedes saben lo que eso sucede, cómo se manejó todo eso a nivel mediático también, eso fue un escándalo. Sanciona no a las AFP directamente la sentencia del TCA, sino que instruye a la Superintendencia de Pensiones a que cumpla con su rol de supervisor del sector pensiones y que entonces a su vez instruya a las AFP a resarcir esos 8.500, a devolver esos 8.500 millones a los causavientes que impugnaron y que establecían que le habían sustraído sus dineros. Entonces ya el Constitucional sí se aboca a hacer un análisis de cómo obró el tribunal, como les dije al principio, que eso es un elemento bastante importante de la sentencia. Revoca la sentencia atendiendo a que entiende que el tribunal no obró correctamente. Hace un análisis de la normativa del sistema dominicano de pensiones y del sistema financiero. En el proceso también de las consideraciones que emana el propio tribunal, dice que se reunió con técnicos, con expertos en la materia y que también los consultó. Hace un ejercicio práctico también comparativo de cómo en la banca, si tú tienes $100 y la tasa de cambio está al 54, yo tengo 5.400 pesos. Pero si el próximo mes la tasa del dólar baja a 53, yo no tengo ya 5.400 pesos. Yo tengo $100, pero tengo 5.300 pesos. Entonces dice grande y en mayúscula. Entonces no es cierto que hubo una estafa por parte de las AFP. O sea que hay argumentos también que son muy prácticos. Es una sentencia que es bastante legible, bastante simple para el usuario, o sea que puede entender con mucha claridad. Lectura, sí, que puede entender con mucha facilidad. Cualquiera que la tome puede leerla y puede aprender muchísimo de lo que es el proceso de inversión de los fondos de pensiones. Y entonces finalmente, que también es un punto bastante importante de la sentencia, el llamado que hace el tribunal a los juzgadores que previo a la toma de decisiones deben hacer el ejercicio correspondiente de evaluación, no solo de la normativa básica del tema que van a conocer, sino también de documentarse con expertos y con técnicos relacionados al sector del punto también que pueden tener en manos. Susi. ¿No haría falta un plan de capacitación para los usuarios a nivel nacional que de una manera profusa les ayude a comprender este tema mejor? Claro que sí. De hecho, recientemente estuve en un desayuno que participó el superintendente de pensiones como orador principal. Ustedes saben que él se está entrenando. Él está, como vamos a decir, tiene poquitos meses ya en la superintendencia y él mismo dice que el pilar base ahora mismo de lo que va a ser su gestión es lograr hacer una difusión del tema de educación previsional. Prácticamente pedagógica, ¿no? Pedagógica. Sí, de hecho él habla en un lenguaje muy llano. No sé si ustedes también se han fijado que como órgano público ha cambiado muchísimo lo que son las imágenes de las cápsulas que están promocionando en redes. O sea, que también lo están haciendo en un lenguaje que le llegue a la gente. Claro. Las administradoras de fondos de pensiones también me he percatado de que están haciendo un ejercicio bastante dinámico también en cuanto a información, educación, con cápsulas también que son de fácil entendimiento y de fácil lectura hasta para los niños. O sea, que cualquiera que lo ve, déjame ver qué es lo que dice aquí. Pero eso fue sobre todo después del escándalo de marzo pasado, ¿no? No, y desde antes, desde la pandemia. Desde la pandemia. Y de hecho, la superintendencia de pensiones... Bueno, a raíz de lo del 30% y de esa campaña. Correctamente. La CIPEN desde el año 2017-18 inició el proceso de implementación de lo que es la escuela previsional, que también tiene una oferta académica buenísima en línea. Tienen charlas y cursos tanto a nivel virtual como a nivel presencial, donde te presentan diferentes, uno que es un curso básico del sistema, otro que va enfocado en inversión, otro que va enfocado en beneficios. O sea que también es bueno que la gente busque las fuentes y se pueda documentar, que todavía falta hacer quizá un ejercicio de campaña mediática que le llegue a más gente y que sepa dónde puede buscar esa información. Estoy de acuerdo contigo, pero se está haciendo el esfuerzo. Leimi, hay una situación que el mundo atraviesa y es que hay, digamos, una recomposición económica en la actualidad donde, digamos que el dólar, por ejemplo, es una moneda que está hoy siendo poco a poco desplazada por otras, según van fluctuando las fuerzas políticas en el mundo.
Y uno se los plantea... BRICS están cogiendo fuerza. Exacto. También. Por ejemplo, el yuan hoy día tiene una mayor influencia que hace 5 años atrás, pero por mucho. Y así hay una serie de monedas, el rublo ruso y otros y el más. intento de una creación de moneda en común también. También. Incluso las monedas virtuales entran en la discusión ahí. ¿Es posible pensar en la diversificación de ese 25% que está destinada en la actualidad a tener en dólares, que actualmente está, digamos, que en un proceso de crisis? Vemos la evolución que ha tenido la Fed, por ejemplo, con las tasas, las tasas de política monetaria. ¿Hay esa posibilidad? ¿La ley da ese espacio o necesitaría una reforma para que se pudiera abrir a esas otras monedas en la actualidad en el tema de pensiones? Mira, la ley en materia de inversiones de los fondos de pensiones es bastante, vamos a decir que ley marco, es muy genérica y te dice que incluso el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene a su cargo la evaluación y la potestad para aprobar nuevos instrumentos que le sean sometidos por la Superintendencia de Pensiones, luego de que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones los haya también validado. Con el tema de la moneda extranjera, eso es un tema, ustedes saben que eso viene atado directamente con las normas del sector financiero, Banco Central, Superintendencia de Bancos. O sea que habría que ver si el Banco Central admite que nosotros podamos tener ese tipo de monedas dentro de nuestro abanico de instrumentos, luego de que el Banco Central apruebe ese tipo de monedas que formen parte de lo que sería ya nuestro engranaje monetario. Entonces, instrumentos que se emitan en ese tipo de monedas pasarían por la Superintendencia del Mercado de Valores para que el Comité Nacional de Valores y Consejo, igualmente las valore, las aprueba, luego pasan a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones y dicen aquí, bueno, mire, estos instrumentos califican, tienen calificación AA+, AA-, no sé qué, el riesgo es este, tal. Perfecto, entonces los fondos de pensiones de los trabajadores lo podemos colocar ahí. Y hasta este porcentaje de la cartera de cada FP puede invertirse en ese instrumento, pero tiene que pasar por todo ese proceso previo para que una FP pueda invertir en ese tipo de instrumentos o en monedas de ese tipo. Tiene que haber las aprobaciones de las autoridades competentes. Fran. Lemi, la conversación sobre la seguridad social y particularmente sobre el sistema de pensiones es una conversación que no es exclusiva en la República Dominicana, y la parte conflictiva de la conversación, por tocar, digamos, la fibra más sensible de cualquier ser humano que trabaja y que trabaja para, ¿verdad?, asegurar su futuro y su vejez, ha llevado a que, por ejemplo, las reformas de Francia recientemente hayan generado muchísimos problemas al presidente Macron. En Chile hemos visto que recientemente también, hace unos meses, hubo mucho problema con esto de la reforma de la Ley de Seguridad Social, particularmente con las pensiones. Y en la República Dominicana no estamos ajenos a ese debate y esa discusión, sobre todo porque hay sectores muy dedicados al tema de seguridad social desde el ámbito político y han visto un nicho para hacer reclamos muy puntuales, de los cuales no estamos haciendo juicio de valor. Pero dentro de estos reclamos, que no es uno solo, hay uno que suena mucho, que es el de la devolución del 30% de las AFP, hay otros. Desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista del funcionamiento del engranaje de los fondos de pensiones, técnicamente, pero en un lenguaje que la gente pueda entender, ¿cuál es la situación de la República Dominicana actual de cara a una posible modificación de la ley, pero principalmente de cara a estos reclamos populares que se hacen? Digamos, que la gente pueda entender por qué el 30% sí o por qué no, qué reforma sí realmente hace falta, cómo podemos proteger el sistema, pero al mismo tiempo darle derecho. Son muchas preguntas. Lo que quiero es dejarte el canal abierto para que hagamos esta evaluación rápida de la situación actual y qué podríamos esperar próximamente. Y agregarle a eso que tanto esas protestas políticas que se presentan con el tema del 30% de la AFP entorpecen el panorama en ese sentido. Mira, la verdad que necesitamos mucho tiempo, o sea, tú tendrías que regalarme lo que te queda de programa, porque es una pregunta muy amplia y que tiene muchísimos aspectos. Fíjate, como tú estás señalando, cada vez que en un sistema de pensiones, sea del país que sea, por más desarrollado que esté, tienen que hacer reformas puntuales que apuntan a garantizar autosostenibilidad, equilibrio financiero, porque recordemos eso, que es un punto importante que la gente muchas veces olvida. Si nosotros no contamos con fuentes de financiamiento suficientes para poder pagar los beneficios que se están esperando, lamentablemente los vamos a dejar esperando.
Entonces, las reformas que se necesitan no están vinculadas al tema de déjame sacar 10, 15, 20% de lo que tú tienes acumulado en tu cuenta, porque lo hablamos muchísimo también el año pasado y todavía lo seguimos conversando. Primero te afectas tú directamente, o sea, tu cuenta de capitalización individual se va a reducir. Tú no, probablemente a ti se te olvide que sacaste ese 30 y no lo vas a reponer en ningún momento durante tu vida laboral activa. Entonces, cuando llegas a la edad ya de retiro, ya mordiste tu cuenta. Imagínate que tú estás en reparto. En reparto tú necesitas 20 años de trabajo, de servicios registrados, cotizados, y necesitas 60 años de edad. Si tú sacas un 30% del aporte, vamos poniéndolo en símil, estamos hablando que tú sacarías 5 años más o menos de cotización activa. Cuando tú llegas a la edad de retiro, no te van a pensionar en reparto, pero no es que no te van a pensionar, es que ni te van a considerar para pensión. Porque a ti te faltan 5 años. Tú vas a tener que buscarte un trabajo para volver para poder completar esos 5 años, porque tampoco te van a dar la venia que le han dado a un grupo de personas. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, que el presidente admitió mediante una disposición administrativa que aquellos que solamente requirieran menos de 12 cotizaciones en reparto las compraran y les pagaran las pensiones que les correspondían. Pero con 5 años el presidente dudo mucho que evalúe una posición como esa, una situación como esa. Qué bueno decírselo a la gente, ¿no? ¿Tú entiendes? Entonces, claro. Si te faltan 5 años de cotizaciones, yo no te voy a pagar pensión y probablemente tú no califiques para los programas sociales, no califique por una pensión solidaria, entonces te vas a quedar, lamentablemente, nos la vamos a pasar en esta discusión que tenemos continuamente de quién me va a pagar una pensión. Entonces, ¿cuáles sí son las reformas? ¿Cuáles sí son las reformas que necesitamos? Entonces, ya tú sabes, el 30, en términos personales, señores, no es una opción para nadie. Pero ¿cuáles sí son las reformas que necesitamos? Mira, ahora nosotros de manera principal? Son odiosas. Me va a tocar decirla a mí. Bueno, hay que edificar a la gente, Y por eso la gente pelea en Francia. ¿Por qué pelea en Francia? Porque le aumentaron la edad de retiro. Tenemos que aumentar la edad de retiro. 2 años fue, ¿no? En Francia. Sí, pero ya la están llevando a 67. Porque ellos lo han ido a aumentar. No, 62. Ellos la llevan a 62 porque ellos son los que se han quedado más atrás. En España que están ya entrando a los 67. Estamos viviendo más. Nosotros comemos quinoa. No vamos a caminar al mirador o al botánico. El botánico está lleno todas las mañanas. La gente paga su mensualidad para dar su caminadita. El promedio de vida sigue siendo 75 y 73. 81, 75 y 81 años. Hay gente que dice, yo soy una que digo, yo no me puedo quedar en mi casa después de los 60. ¿Qué yo voy a hacer en mi casa? O sea, yo quisiera morirme de verdad siendo productiva, aunque sea un empleo de medio tiempo. Aunque no aporte, porque hay muchas cosas que se pueden hacer después que tú cruzas el umbral de la edad productiva. ¿Verdad? De lo que se llama, o sea, se ha denominado técnicamente como edad productiva. Lamentablemente, el tema del incremento de la edad de retiro es uno de las variables que tenemos que tomar en consideración para mejorar lo que anda buscando la gente, que es que se mejore el porcentaje que recibes de tu último salario cuando te vas a pensionar, que es lo que se llama la famosa tasa de reemplazo. Necesito cotizar más. ¿Y qué implica cotizar más? Nosotros estamos en un país donde nuestros empleadores, en el caso del régimen contributivo, aportan el 70%. Los trabajadores solo estamos aportando un 30% de nuestro salario, que significa un 2.87 del 9.97 que se cotiza. Creo que nosotros como trabajadores deberíamos empezar a evaluar esa situación y empezar a cotizar más. Otros elementos que también pueden tomarse en consideración y que quizás con estudios técnicos y actuariales podría llegarse a algún tipo de nivel, ¿verdad? 67% de la población cotiza por debajo de 29,000 pesos. Ahora se va a incrementar porque se aumentaron los salarios mínimos. Pero la media es que 67% de la población cotiza por debajo de 2 salarios mínimos nacional. Esa persona no tiene problema con tasa de reemplazo. Ese se va a pensionar con un 60, un 80% de su último salario. Salvo que salga en un momento determinado de ese promedio y se mueva hacia una banda más alta. ¿Cuáles son los que sí se castigan con el tema de las estadísticas previsionales? Los que tienen salario por encima de 4 o de 5 salarios mínimos, que sí le afecta, sí tiene un impacto grande en el tema de tasa de reemplazo, porque según los cálculos que se han realizado, va a ser de un 35, un 42% el monto de la pensión que va a recibir. Y esa media, entiendo yo, tiene que tomarse medida para que yo de manera obligatoria o de manera complementaria o voluntaria, como tú quieras, yo me he educado en pensiones, por ejemplo, yo vivo lo que hago y yo cotizo complementariamente, voluntariamente. Hace pagos extraordinarios. Yo hago mis pagos extraordinarios y ordinarios voluntarios todos los meses. Pero a ti te falta muchísimo para eso también. Ay, gracias. Cantidad de años te falta. Pero porque esa disparidad se supone que es una proporción del salario.
que se aporta. Se aporta un 9.97. Exacto, ¿por qué esa disparidad entre aquel que gana 80, 90 mil, 100 mil pesos? O porque cuando tú haces los cálculos del salario que yo tengo, yo no me acerco a la media que necesito, porque solamente un 8.4% de tu salario va a tu cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley establece claramente que el trabajador que se va a pensionar solamente, una AFP, no puede pagarle una pensión inferior al salario mínimo legal más bajo. Entonces, está protegido en ese sentido, porque la tiene cuando tú haces el cálculo con una tabla de mortalidad que se utiliza, que es la que establece cuál es la expectativa de vida que nosotros tenemos en el país, que es una tabla que también tiene sus propuestas de mejora en este momento. Entonces te lleva a que el monto, ¿a qué fecha está a hoy? Partir del mínimo. ¿A qué edad está hoy, perdón? 110 años. ¿Y quién vive 110 años? Si tú supieras que está 110 años porque hay un pensionado con 100 y pico de años. Sí, pero eso es, se supone que se hace sobre la base. 110, se supone que se hace sobre la base de un promedio de expectativa de vida. Sí, lo que un solo y tú puedes decir un margen de 5, 6%. Yo tengo que la tabla de mortalidad se toma con toda la población que tú tienes, que te afiliada al sistema. Eso no es una media. Eso es lo que se ha discutido. Eso no es una media. Ahí es que está el truco. Eso es lo que se ha discutido. Lo que pasa es que internacionalmente esa es la tabla que se toma pero también como referencia. Sí, claro. Aquí que está ese tema. Bueno, pero son externalidades provisionales, señor. Porque así como hay uno que se muere a los 110, hay otro que se muere acabado de pedir la pensión, que se pensiona a los 60. Pero yo me iban a dar la pensión este mes, no llevo a cobrar la primera. Tenemos de todo, en el sistema de todo. Yo tengo una pregunta sobre la sostenibilidad del sistema. Porque nosotros vivimos en una sociedad ahora mismo mayoritariamente joven que está en camino a convertirse en una sociedad de mediana edad. Pero tú sabes que la brecha de nosotros ya se está cerrando. Por eso. Porque la brecha de juventud de nosotros era hasta el 2028-2030. Bastante. O sea, ya estamos ya ahí. Si legalizamos los haitianos se reactiva. Pero espérate, Cristian. Sí, porque no vamos a engañar. El sistema no conoce de nacionalidad, el sistema conoce de registro y apoyo. Sí, pero si se formalizan, ellos van a entrar al sistema. No discriminamos, en nuestro sistema no discriminamos. Cristian va en la misma línea que yo voy, Cristian va en la misma línea, porque la brecha de edad se cierra, pongámosle 2030. Esos son 7 años que nos quedan. Pero luego tenemos el tema de la informalidad en la economía, que ha ido en ascenso, ¿no? Entonces, ¿qué tan sostenible puede ser el sistema de las AFP en la República Dominicana o de la seguridad social, tomando en cuenta estas dos variables? La edad, que la brecha ya está a punto de cerrarse, y la informalidad, que por más esfuerzos que se hagan o no se hagan, no desciende. Permíteme hacer un paréntesis, Leimi, antes de que tú intervengas, porque no es un tema de xenofobia ni nada por el estilo, es un tema de que como la mayoría del migrante, y eso pasa en todos los países del mundo, está en la informalidad, pues entonces con la legalización es muy probable que haya pero un paso. Es que ese negocio funciona porque está en esa condición. Porque es la ilegalidad. Pero por eso te digo, porque si capitaliza la ilegalidad. Si se da un paso hacia la legalización, es muy probable que también tengan un acceso mayor a la formalidad y por tanto a la cotización y sea una población con mayor nivel. Pero es que ahí el factor que se tomaría en cuenta es la variación que generaría en la producción de riqueza para esos empresarios, no para la AFP. Sí, pero la FP está ahí en el paquete. Pero bueno, ¿cuál es la FP está en el paquete? Claro, está en el paquete, pero no sería lo principal que pensaría. Pero pensemos en lo siguiente, recuérdense que una de las cosas importantes que trajo el régimen de capitalización individual es que cada afiliado tiene una cuenta personal. Entonces tú eres, y eso son de las bondades que te genera el sistema, tú eres autogestor incluso del monto de pensión que tú quieres tener. Por eso yo siempre hablo del aporte voluntario, ya sea ordinario, que tú le dices a tu empleador, le cuéntame tanto todos los meses, o extraordinario, que cuando te llegan unos chelitos extra, tú dices, tú sabes que yo lo voy a aportar y ahora lo puedes hacer de manera personal. Pero eso es si tú estás formalizado. En ese punto, recordemos que la formalidad tiene 3 eventos. 1, la afiliación a la seguridad social, 2, en el empleo, y 3, a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Esas son las 3 variables de la formalidad. Si yo estoy en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, inmediatamente el círculo también se cierra porque la dejé para que te me agarre y me capta. ¿Verdad? Ustedes lo saben. Como yo que pagué una factura atrasada ayer de Infotep, que se me olvidó que yo tenía que pagar Infotep. Gracias. Suerte que no me pusieron una multa, pero me llegó mi correíto. Digo yo, ay coño, pero qué mala paga yo soy, pero no. No, y como Infotep no es mensual, se paga... No, tú lo pagas mensual te dan la autorización. Cuando tú haces te emiten tu factura de tesorería, hay un botoncito al lado que dice Infotep, lo que pasa es que yo no me acordaba de eso. No, entonces creo que ahí mismo está tu número de autorización. Cada 2 meses, ¿no? No, mensualidad.
igualito que bueno, la de para TCS. compañías creo que es cada 2 meses. Sí, yo estoy registrada como empleadora con mi RNC de persona física, pues yo tengo, ¿verdad? Uno tiene su gente. Leimi, una pregunta. Aporte voluntario. Bueno, pero la sostenibilidad, que no sé si Entonces, discúlpeme. Perdóname, si entonces Era para que lo pusiera ahí, porque quedó algo pendiente. bueno, Perdón, es un breve paréntesis. Finalizar con eso. El tema del aporte voluntario que recién mencionaste, ¿qué pasa con el cúmulo de aportes cuando tienes más de un empleo? No, por todos los empleos tú aportas. Eso igualito. se suma todo. Todo va a tu cuenta. Claro, el sistema incluso Lo que hay hacen un tema es con el seguro un familiar de registro salud. individualizado. Incluso hay un tema con el seguro familiar de salud porque tú no puedes unificarlo. Tú tienes doble afiliación, pero nada más usas una. No, tú no tienes doble afiliación. El sistema no admite doble afiliación. Sí, Ahí tienes un error, recúsame, mi amor. Ajá. No. Tú tienes una sola afiliación Único y y tienes universal. múltiples aportaciones. Es correcto. Término correcto, pero Sí. solamente puedes utilizar por Solamente el te pago de afilias esa. a una Exacto, ARS, exactamente, pero tú correcto. por cada empleador que tienes que hacer las Exactamente. aportaciones al Exactamente. sistema. Ahora, ¿qué si pasa en salud con diferencia a pensiones? Si yo entonces ustedes saben que nosotros tenemos topes de cotizaciones. En el caso de pensiones, todo lo que tú aportes se va a tu cuenta de capitalización individual. En el caso de salud, si te pasa de los 10 salarios mínimos, tesorería anualmente hace un barrido, revisa todos los registros y dice, pero mira, Leimi tenía en mayo, en junio, en julio, tuvo 2 o 3 empleos y se pasó de los 10 salario mínimo nacional y cotizó por encima de esos 10 y en una fecha determinada, que ustedes saben que hacen el anuncio, en mi cuenta del Banco de Reserva, que es el banco que utiliza, y no estoy dándole payola a nadie, es la cuenta que utiliza la tesorería, te depositan entonces el exceso de esas aportaciones que se realizaron. Entonces, lo de la autosostenibilidad, recordemos que el tema de encapitalización individual, lo más importante es, mientras más tú acumules, mejor pensión vas a tener. Ahí el tema de la edad no es tanto un problema. ¿Por qué decimos que hay que aumentar la edad para fines de pensión? Porque va a garantizar que acumules más dinero en la cuenta y tener entonces una mejor pensión llegada a la edad de retiro. Pero la realidad es que los sistemas de reparto son los que más se impactan con el tema de la edad. Porque mientras menos personas activas estén cotizando, menos posibilidades va a tener ese plan de reparto de poder dar respuesta a aquellos que ya están pensionados y que van a entrar ya con derechos a pensión. Ahí sí funciona la pregunta, Ahí, ¿quién paga mi pensión? Entonces, ¿quién paga tu pensión? Claro. El Estado Dominicano en ambos sistemas, porque si sucediese cualquier también inconveniente en capitalización individual, el Estado es el garante final para todos nosotros los afiliados de que se nos reconozcan los derechos que tenemos. Y en el caso de capitalización individual te van a decir, mira, tú aportaste durante tanto tiempo, tú acumulaste tanto dinero, con la rentabilidad se te sumó y eso acumuló tanto, entonces la cuota que tú tienes son estas, y cuando tú te vayas a pensionar, el monto de la pensión que tú tienes que recibir es tanto, y yo como Estado, como esa AFP le pasó o no le pasó, o hizo o no hizo, yo te voy a pagar, yo voy a asumir el pago de tu pensión. Oremos que nunca pase nada de eso, pero el Estado es que va a tener que hacerlo, ¿verdad? Y entiendo que nosotros tenemos un sistema financiero que actualmente estaba manejándose con bastante solidez. Las AFP también están haciendo inversiones que son muy cuidadosas. Estamos logrando productividad nacional, que son temas sumamente importantes también, porque con ese dinero que yo siempre le digo a la gente, hermano, usted es protagonista de lo que está pasando en este país. Con esa mínima aportación de 2.87% de tu salario, tú estás viendo que tenemos energía, tú estás viendo que tenemos hoteles, tú estás viendo que tenemos hospitales, que tenemos carreteras. Todo eso lo estamos haciendo nosotros. Y es una pena. Mejorar, ¿no? Que debe mejorar. Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero es una pena que no se ponga en Chile. Cuando tú llegas a Chile, tú te encuentras con unos letreritos de que tú sales del aeropuerto que dice, esta obra se hizo con aportes de los fondos de pensiones. Nosotros deberíamos poner esos letreritos. Sería interesante. Cuando terminen una obra, quizás lo van a poder poner. Yo creo que hay un hotel en el este que ya tiene su bandita debajo, que este tal cosa, este complejo tal y tal cosa. La otra parte de tu pregunta. No, era básicamente eso, la sostenibilidad sobre la base de la edad y la informalidad. Y el tema de la informalidad, claro, lo que pasa es que la informalidad impacta las estadísticas del sistema y lo desacredita. Pero la realidad es que en un sistema donde es personal, como la salvación, como digo yo, si tú no aportaste, ¿qué tú vas a hacer? Vas a presionar al Estado, porque el Estado sí, llegado tu vida, llegado el cierre de tu vida activa, entonces el Estado sí se va a presionar y tú vas a empezar un proceso de demanda de quién me paga mi pensión a mí, que es un tema que siempre sucede. Fíjense cómo está el grupo de los cañeros, por ejemplo, cómo están los mismos miembros del Colegio Dominicano de Abogados que están diciendo por qué no me dejan afiliarme, tienen razón, salvo aquellos, como es mi caso, que cotizábamos en algún momento porque teníamos un empleador. Nadie puede hacer aportes por su cuenta si nunca ha sido registrado en el régimen contributivo. Entonces, son mejoras que sí debemos ir implementando, porque una cosa es ser independiente y otra cosa es ser informal. Ahora mismo el independiente, si no está en la condición que ya cité, no puede aportar. Entonces, lo lógico sería que tú se lo permitas. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias a Leimi Lora. Luego hablaremos con ella también sobre las rentabilidades que están teniendo, ¿verdad? Las inversiones de los fondos. Que eso a la gente le
Sí, Le llama mucho pero la atención, sí, ¿verdad? No, está bien, sí. también, estamos Está bien. bien. Me interesa muy. Sí, bueno, pues agradecemos a Amy Lora. Nosotros, ¿podemos tomar 2 llamadas? No podemos, no vamos. No. Bueno, pues preguntas. Don Cristian. ¿Cómo tiene Guille hoy? don Pero ya hicieron una Francisco. ahorita, ¿eh? Sí, don Bueno, Francisco otra hizo una ya. Don pregunta. Francisco Yo me respondió una. adelanté, Sí, yo sí. me adelanté. Ve acá, de los proyectos que hay con la Cámara de Cuentas, hay como 10 proyectos ahí, ¿verdad? Para que, por fin, ¿cuál es que se va a tomar? Cambio y fuera. De la